Maris García, bienvenidos a otro video a quien hablemos. Y hoy estoy aquí con Javier. ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias por su tiempo, ¿verdad? A usted también, especialmente. Ya después de tanto de tiempo, bueno, de tantos intentos hablar con usted en su canal, después de todo, Sí. eh, y creo que le intenté como hasta con señales de humo, pero bueno, Pero ya nos pudimos conectar y coincidir en los es, tiempos y todo. sí, la verdad sí. Bueno, gracias por formar parte de su canal y, bueno, expresarme, bueno, de algunas cosas que, bueno, cuando estuve dentro del mormonismo, porque, bueno, crecí dentro de la misma, nací dentro de ella. Cuando nací mis padres eran recién conversos, entonces, bueno, toda mi vida fue ahí. Entonces, digamos que niñez, bueno, y como todo persona, bueno, como todo niño, igual manera, juguetón igual, pero bueno, siempre con la misma, bueno, con las reglas que te ponen dentro de la misma. Y Ujú. mi adolescencia, pues casi igual. Entonces, digamos que, bueno, fui algo alocado, pero igual manera era como, ¿cómo decirlo? O sea, igual, Alocado mormón, o sea, no exactamente, alocado. sí, exactamente, sí, como a la manera de ellos. Claro. Eso. Sí. Sí, Entonces, tú naciste, por así decirlo, naciste del convenio, porque tus papás estaban ya bautizados cuando tú naciste, bueno, o fue así. Ajá. ya es un caso diferente porque cuando yo nazco, no había templo aquí en Colombia en ese momento. Entonces, templo más cercano en ese entonces era el de Lima, Perú. Mm. Estoy hablando como en el 87 más o menos, que los miembros en ese tiempo tenían que ir a Perú sí o sí. Entonces, en ese tiempo pues mis padres no fueron porque pues, eran recién conversos y de igual manera pues, bueno, pasó el tiempo, de igual manera ellos se sellaron fue cuando yo me fui a la misión. Ah, ok. Ajá. Eh, bueno, sí, digámoslo así, pues como lo que se enseña ahí. Ujú. Entonces, igual manera, no sé cómo hicieron para soportar la presión ellos de tanto tiempo porque les insistían mucho en del templo. Entonces, no sé cómo hicieron ellos para soportar esa presión, lógicamente. No sé cómo lo hicieron. Bueno, para mí, valientes ellos por aguantar hasta que yo fuera a la misión, lógicamente. Pero, bueno, ya en mi caso personal, ya me di cuenta de muchas cosas, ya es cuando regreso de la misión, lógicamente. Mm. De igual manera, me tomó tiempo para darme cuenta o despertar, digámoslo así, porque, bueno, yo aceptaba todas las cosas que se decían, de igual manera, porque decía automáticamente que era de Dios. Entonces, pues como yo era todo, pues desde niño, siendo miembro, entonces se suponía que tenía que seguir unos, bueno, reglamentos que te ponen a ti, patrones de vida. Yo decía, necesariamente tengo que seguirlos o no hay otra alternativa. Y bueno, cuando fui maestro de instituto me empecé a dar cuenta de muchas como contracciones doctrinales y dije, bueno, y el tema mío era que yo tenía que enseñarlos a los jóvenes a los jóvenes en ese momento. Y muchos eran recién conversos, sobre todo el matrimonio plural, que fue como, yo decía, yo ahora cómo voy a hacer para explicar eso. Y yo decía, bueno, ni yo sé cómo explicarlo, o sea, yo me estaba sorprendiendo porque yo decía, bueno, ¿cómo le voy a explicar algo a alguien recién converso que era algo que supuestamente era de Dios? Y José Smith se casó con varias damas. Y era como, yo era como, o sea, para mí eso yo decía, dije, ¿dónde me estoy metiendo? Ujú. O sea que Eh, digamos que tú te fuiste a la misión y en la misión todo bien, no tuviste dudas, nada. Fue cuando regresaste que fuiste maestro de instituto y ahí empezaste a ver. mm, Sí, o sea, bueno, en la misión lo que no me gustaba era cuando nos exigían metas bautismales que teníamos que cumplirlas. Y era Mm. como que, yo decía, no, o sea, yo decía, ¿por qué nos ponen eso? Bueno, está bien, yo decía, bueno, está bien que tengamos algo, como algo bueno, sí, como algo de metas, pero como no tener que presionar, lo que yo no estaba de acuerdo era que se presionara Ujú. para sacar fechas bautismales. ¿Por qué? Pues porque yo decía, yo tengo que, pues se supone que uno debe enseñar y bautizar a las personas que quieren realmente. Entonces, yo decía, a mí no me gusta bautizar por bautizar, yo decía, Ujú. porque yo quiero es calidad, calidad, no cantidad.
Ujú. Entonces, a veces yo chocaba con algunos compañeros por eso. Sí, Ajá. sí, sí, eso sí he escuchado que a los misioneros, bueno, dependen las misiones, el presidente de misión también, pero sí les exigen muchos números, 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 ¿no? De Entonces verdad, yo, sí. yo fui converso y entonces ahorita digo eso de que, fui solo un número, para los misioneros. No, pero bueno, entonces cuando tú regresaste de la misión, fue cuando ya te dieron el llamamiento de maestro de institutos. Sí, la verdad, sí. Oh. Duré como 3 años ahí, 3 o 4. Y tú fuiste Y descubriendo toda esta doctrina rara que no sabías. sí, Ujú, yo ni sabía, yo era como, me quedaba más sorprendido, yo decía, pero entonces después era el sacerdocio negado a los afrodescendientes y yo como, bueno, ¿y ahora por qué? Entonces en el momento yo decía por qué, pero no era como, pues como uno estaba como, digamos, o digamos como entre comillas adoctrinado, entonces uno como que no me sorprendía en el momento, pero me generó duda, porque yo decía, pero ¿por qué se supone que hasta en el libro de Mormón dice que venirá de todos los, bueno, todo tipo de personas, jóvenes, esclavos, bueno, eso. Y ujú, no recuerdo en qué parte del libro de Mormón está eso, pero lo recuerdo aún. Y yo decía, pero entonces, ¿por qué se le negó a ellos, el sacerdocio a ellos? Sé que en la historia, José Smith le dio el sacerdocio a unos afrodescendientes, no recuerdo cuántos, pero sé que ujú. fue así. Incluso creo que algunos pues, se fueron hasta Utah, incluso fueron obispos, algo así, no recuerdo bien. Creo que fue uno o dos, no recuerdo bien, hasta donde yo he leído la historia. Entonces, de igual manera, cuando es Brigham, cuando me entero las sorpresas, Brigham y Young, es cuando impone ese veto. Entonces, por un tiempo supuse que era por protegerse bueno, de la sociedad en general, porque generalmente en ese entonces era algo racista, bueno, Ujú. por muchos siglos, pero entonces supuse eso. Yo me di cuenta, yo vine a caer en cuenta hace como 3 años cuando inició la pandemia y pues, por eso digo, santa pandemia. Mm. Eh, Sí. entonces, de igual manera digo que ahí fue donde empecé a caer en cuenta muchas cosas y gracias a un amigo, bueno, no voy a decir el nombre, pero lo voy a llamar John, digámoslo así, el nombre ficticio. Se llama John, que un año antes de comenzar la pandemia, él decide retirarse de la iglesia. Y él me dice, bueno, él me dio sus puntos de vista, pues no voy a compartirlo aquí, pero igual varios me dio sus puntos de vista y, bueno, me hizo caer en cuenta en el momento, pero no sabía cómo hacerlo. Te decía, bueno, pues, ¿sigo aquí o me alejo? Pero entonces estaba con la psicología de que si me alejaba, me iba a ir como entre comillas mal y no iba a tener como bueno, esas bendiciones, esa dicha, Ujú, digámoslo así. Entonces, cuando comienza la pandemia es donde, bueno, me empiezo como a investigar o bueno, a cuestionarme ciertas cosas. Y yo como decía, instintivamente, yo como que algo me decía que algo andaba mal, que como yo decía, aquí algo no cuadra. Y con el tiempo fui descubriendo esto y también que algunas doctrinas, bueno, que lo que se reveló como doctrina, pues no doctrina de convenio, sino libro de mandamientos, después fue cambiado, o sea, algunas cosas que supuestamente eran revelación fueron cambiando, los que quitaban letras, le ponían, le añadían cosas, y yo decía, bueno, entonces, ¿por qué si supuestamente es revelación, por qué se quitó, por qué se añadió? ujú, Entonces, ¿en dónde viene la pregunta? Yo decía, si en el libro de Mormón nombran ciudades ahí como Ciudad de La, bueno, Ciudad de Nefi, bueno, cosas así, ¿por qué en el mapa de historia no aparecen esas ciudades? Yo decía, esto es un bochinche, eso es un bochinche, es como chisme, bueno, como algo malo. Yo decía, por lo menos la Biblia tiene soporte de algo, o sea, como tiene su arqueología, todavía conserva en algunas partes. Hay algunas ciudades que, bueno, cambiaron su nombre, pero se sabe que eso en el pasado fueron ciudades, bueno, con el que eso ya es ciudad, que ya después vi un documental que era la Biblia versus el libro de Mormón y créame que ahí sí, como se dice, sepultó todo lo que tenía, pues, entre comillas, de testimonio. ujú, Porque yo decía, bueno, ahora sí entiendo por qué algo no me cuadraba. La pregunta era que me hacía, ¿por qué en el libro de Mormón no se sostiene algunas cosas? O sea, entonces, pero antes de esto yo había acudido a apologistas de la iglesia que decían que no, que está en las ciudades de ruinas arqueológicas de México, de Guatemala, Perú y otras
que era, bueno, pues uno suponía, uno como, bueno, creía, ujú. pero yo decía, ¿realmente son esas? Entonces ahí donde en la santa pandemia caigo en cuenta. No caí en cuenta de todo el mismo, pero fue como de a poco, como que mis ojos fueron abiertos, yo decía, así como cuando José Smith decía, mis ojos fueron abiertos cuando las manifestaciones de revelación, así como yo. Así nosotros también, sí. Sí, en ese punto doctrinal digo que para mí fue como, o sea, decía, ¿dónde dice qué es esta mentira que me están metiendo? Me doy cuenta que yo decía, bueno, supuestamente todas las religiones dicen que vienen de Jesucristo y todas aclaman eso. Y la misma de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, no es la excepción. Me dije, sí, y reclaman autoridad, pero entonces yo dije, bueno, esas revelaciones que José me tuvo, ¿existieron o no existieron? Dije yo una vez. Entonces, bueno, por sorpresa mía voy descubriendo que, que José Smith era buscador de tesoros y con el fin de estafar la gente. Yo decía, ya ahora entiendo por qué supuestamente la traducción era del sombrero y la piedra. Ah, Ujú. y yo pensando que era Fíjate una... que, perdón, fíjate que me llama la atención que todo esto que, como dices tú, ya después descubriste, después de la misión, o sea, más bien lo que quiero aquí yo recalcar es esto, tú te fuiste a la misión y no Ujú, sabías todo lo que ya sabes ahorita. Entonces tú te vas, enseñas, ¿no? Lo que tú sabes, ujú, lo que tú pensabas que pues era verdadero y todo. Entonces, aquí es porque yo honestamente, o sea, yo siempre siento que la responsabilidad en realidad es de los líderes de arriba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo, por ejemplo, que fui converso igual, los misioneros me enseñaron a lo que ellos sabían. Entonces, yo ujú, cuando me bautizo en la iglesia, yo me uní a una iglesia que ahorita digo, esa iglesia no existe, porque la doctrina esa que me enseñaron, digamos, no es la verdadera. Entonces, yo en lo personal, por ejemplo, digo, no, los misioneros en este caso, pues no sabían, no siento que tengan la responsabilidad de tal vez haberme enseñado algo mal, ¿no? ujú. Y igualmente así como bastantes líderes locales. Yo siento que ya, digamos, arriba sí es donde sí ya saben y conforme van, ¿no? O sea, bajando es como que la Sí, información, ajá, entonces, sí, o sea, incluso yo decía, bueno, sostenía que los líderes locales no ganaban dinero, bueno, y efectivamente lo comprobé porque fui secretario de bar, entonces, y secretario ejecutivo, o sea, lo que no me gusta otro punto que yo decía, ¿por qué tengo que, bueno, cuando era secretario ejecutivo, era que yo tenía que estar el pendiente de los miembros que la recomendación del templo, tenía que renovarla, sacarle cita con el obispo, y yo decía, bueno, no hay un tiempo como para, no sé, yo decía como, o uno, un domingo, o sea, estar en familia solamente, familiar, bueno, o algo así, o hice por otro lado. Yo decía, pero eso es demasiado, y uno tenía que quedarse después de las reuniones, y yo era como, ya, ¿por qué me tengo que quedar? Yo decía, esto no me, yo decía, esto, yo a ratos decía, sí que renuncio, yo, no, yo decía, entonces algo me decía, no, entonces alguien me decía que no, que eso es la obra del Señor, hermano, que es la responsabilidad, bueno, que el Señor nos está dando responsabilidades, que es la mayordomía que Él nos da. Entonces, yo creo que nos terapiaban mucho, pues a terapia es como la psicología que nos metían. Entonces, nos decían que la mayordomía de la Biblia, que el mayordomo que le dio dos talentos, que los multiplicó, bueno, algo así nos decían. Y yo detestaba las reuniones con el presidente de esta casa, yo lo detestaba. Y yo sin poder decir nada en el momento porque yo estaba inconforme, hasta que me llaman de secretario de barrio. Ahí sí me tocaba dirigir a todos los secretarios en el momento en que si estuvieran, pero a mí un tiempo que me tocó solo, del todo, registrar diezmos, ay Dios, yo decía, ¿de dónde va ese dinero? Eh, yo me preguntaba, ¿dónde va ese dinero? ujú, Porque yo a veces veía que lo consignaban y yo era como, ¿a dónde va? ¿Y quién lo recibe? ujú, Y entonces, bueno, hasta que me di cuenta de, bueno, de otra cosa, cuando estaba como maestro de instituto, el coordinador o el director del SEI, me di cuenta que trabajaba en eso y era su trabajo y que le pagaban de ahí. Yo como, ujú, ujú, ya. Pues ujú, por un tiempo me dije, qué chévere ese trabajo tenerlo.
Yo sí, yo dije, bueno, está bien, pero entonces yo entiendo, hasta que alguien, se me vino algo a la mente de alguien, me dijo que por qué las iglesias evangélicas les hacen vivir, que el pastor vive de los feligreses, o sea, de sus seguidores, de los que van a la iglesia cada cierto tiempo. Entonces él también debe estar viviendo de lo mismo, decía yo. Pero bueno, de igual manera esas críticas nunca las dije pues tanto en público porque porque un líder sí me llamó la atención, que por qué pensaba así. Ya pasa el tiempo, pues lógicamente ya me pasé de mis 30 y la presión para casarme fue más. O sea, cuando era en Haas, cuando fui líder también fui líder de Haas y también la presión del matrimonio fue más intensa también. Y después de los 30 porque continuaba soltero. Entonces yo decía, ¿por qué rayos insisten en tanto en el matrimonio? Decía, ¿por qué insisten tanto en eso? Yo al último decía, bueno, yo me caso el 32 de diciembre y ya. Ese día me caso, ajá. Sí, ese día me caso, porque ya me tienen hasta aquí de tanta pregunta con la misma cosa. Ajá, sí. ¿Y te casaste o no? Y bueno, ¿qué te digo? Soy indomable todavía. Ah, muy bien. No, no me casé, no me casé. Pero, ¿qué te digo? O sea, a veces la presión es tanta que cualquier chica que tú veas dentro de la misma es como decir tirarle los perros Sí. o de una vez automáticamente. Entonces, de hecho, tuve tres novias, sí, pero digamos que dentro de la iglesia, pero tenaz, eso fue horrible. No le, solamente que con la última que fue a la iglesia, el plan era casarme con ella, bueno, en ese mismo año, pero no era como en septiembre o octubre, algo así. Estoy hablando del 2019 más o menos. Entonces, sino que digamos que la relación fue tortuosa. Bueno, algo ahí que realmente es que te enseñaban sobre la ley de castidad, pero bueno, cuando la novia que yo tuve en el momento y yo pues tuvimos nuestra intimidad, para decirlo así. En el momento fue mi primera vez. Entonces dije yo, porque bueno, no le veía como, me sentí mal por un tiempo, pero después caí en cuenta, bueno, no le vi como tanto como lo malo que se nos enseña, Ujú. porque dije, bueno, o sea, fue algo que se dio y bueno, no, yo por qué tengo que cargar con algo que supuestamente es malo. Ujú. Entonces, si en la iglesia te enseñan mil cosas, es hasta que, bueno, la relación desafortunadamente terminó por circunstancias diferentes, lógicamente, pero sí dentro de esas relaciones dentro de la iglesia con una chica es, bueno, para mí no tengo buena experiencia de eso, la verdad. Para mí fue Fíjate como que tortuoso. sí, ese es un tema delicado dentro de la iglesia, porque sí es verdad, o sea, te Ujú, presionan muchísimo a que te cases, te cases, te cases. Yo, por ejemplo, me casé muy joven, me ujú, casé muy joven y mi esposo pues igual, o sea, éramos de la misma edad, él recién llegado de ujú. la misión, lo conocí y nos casamos muy rápido. Entonces, pues Wow, sí, porque eso se da mucho en la iglesia, ¿no? O sea, se da mucho en la sí, iglesia que llegan y pum, se casan y rápido. Y bueno, yo pienso ahorita que es porque quieren precisamente pues tener esas familias ya más aseguradas, ¿no? Y que se vayan al templo y todo este rollo. Y entonces asegurar, afianzar a esas familias para que no sea más difícil que se vayan de la iglesia. ujú, exactamente. No, pero fíjate que yo platicando así igual con más personas, pues sí, o sea, muchas personas así, matrimonios jóvenes, bueno, en ese tiempo que ya tenemos nuestros añitos casados, pues sí comentamos eso, ¿no? De que chinos, pues nos casamos muy jóvenes, muchas Sí, cosas que te enfrentas y que realmente no tienes, o sea, guía o así, bueno, la de tus papás y todo esto así, pero estás muy joven, o sea, estás muy joven y ya estás casado, y ya eres una señora, ya eres un señor sí, y estás bien joven, pero pues sí, y también ese que tocas de la ley de castidad también, porque yo, o sea, yo pienso, ¿verdad? Que es algo natural, como dices tú, es algo que pasa y así, y no sé por qué hacen que los jóvenes, ¿no? Sientan una culpa si es que tienen una relación antes de que se casen, ¿no? Antes de ujú, entrar al templo y todo esto. Y yo digo, o sea,
no le encuentro la parte positiva. Y yo sé que mucha gente religiosa, muy conservadora, dicen, "Ah, es que es el mandamiento de Dios y todo", o sea, ok, pero de eso a que haga sentir al joven como con algo así de pequé, estoy Sí, sí. sucio, o sea, allí es donde ya deja de ser sano, donde pues pones al joven en una situación muy difícil, ¿no? Es verdad, de hecho, bueno, de hecho, después de eso, yo no, bueno, pues yo dentro de mi psicología, pues que tenía en el momento mormona, resulta, pasa y acontece que, bueno, yo en el tiempo no ahí mismo no confesé eso, pues ella sí lo hizo, pues lógicamente en su ciudad de donde ella vive, Sí, bueno, aunque sí, sí. actualmente no sé dónde estará, entonces no sé si vivirá todavía en la ciudad de ella, pero bueno, ya no, pues ya eso es pasado, Ujú. entonces, bueno, yo por un tiempo que estuve tranquilo, normal, hasta que, bueno, dije, bueno, voy a confesar a ver qué pasa. Eso es Epa. algo Sí, interesante. Ir y sí, confesar con el sí, obispo, o sea, como si el obispo fuera un psicólogo, pero bueno, perdón, discúlpame. Es que es sí, un, no, ajá. usted tiene razón. No sé, yo te doy la razón porque uno, bueno, uno supuestamente es el que, ¿cómo le dicen a eso? Como juez en Israel, cosas así. Ujú. Entonces, bueno, entonces la vaina fue que yo voy y confieso, dije que pasó en tal tiempo, bueno, solamente era como prácticamente escribirlo como una película para adultos. Solamente me faltó escribirle en detalle la vaina y bueno, yo decía, bueno, ¿será que quiere una película porno? Decía yo dentro de mí. Sí, Entonces, bueno, eso fue. sí. Hasta que, bueno, ¿qué pasó? Bueno, que después me dijeron que no podía tomar Santa Cena. Supuestamente una vez iba a enterar, bueno, realmente yo empecé a caer en cuenta que ya muchas personas como yo era muy participativo y muy activo en las clases, bueno, no siempre, pero a veces lo hacía, ya empezaban a decir, era que ya me veían a mí como raro porque ya no participaba, Mm, ya no podía decir opinión, ya tenía que ir que no podía, eso sí ujú, era maluco. Y sí me entendía como que, bueno, ahora, y yo sentía que a veces me miraban como raro. Ah, ya ujú, después caí en cuenta las cosas. Y ahora que caigo en cuenta, si alguien te mira y no toma la Santa Cena, era como, te miran por raro, o sea, te miran como feo y yo como, ujú, cero a la izquierda ya eres. Entonces, bueno, eso era lo maluco. Entonces, bueno, hasta que pasó así, y bueno, la pandemia fue el que me hizo caer en cuenta de todas estas cosas que te estoy diciendo. Y créame que, o sea, uno queda sorprendido de más cosas y uno queda como, bueno, o sea, lo del matrimonio, yo siempre estoy en contra, yo siempre iba en contraria a eso. Yo la verdad nunca, o sea, nunca fui como a llevar un patrón así como, o sea, como una guía así como todos muchos hacen, porque realmente yo vi muchos retornados más jóvenes que yo y veían que eso llegan y esos, yo los veía como con la gasolina alborotada, yo decía, esta gente tiene el motor bien prendido y están desesperados porque les vació la gasolina, decía yo, dentro de mí. ujú, Entonces yo decía, no, esta gente qué les pasa? Y esta gente yo no sé, es que no piensan o qué, decía yo entre mi mente, decía, esta gente no piensa o qué. Y no le dije yo a mis padres, vea, yo la verdad no sé cuándo me voy a casar, la verdad no, espero no, o sea, lo bueno de mis padres era que nunca nos presionaron para eso. ujú, Nunca hubo como ese fanatismo que en otras familias que hay, nunca por mis padres hubo eso, porque bueno, eso sí agradezco de mis padres que nunca nos presionaron para tanto, o sea, nos aconsejaban, pero como no con presión, digámoslo así. Por ese lado de mis padres no hubo fanatismo, digámoslo así, porque la verdad eso sí agradezco a ellos que no fueron fanáticos. Antes me enseñaron cómo socializar con otras personas de otras creencias y la verdad, créame que el ejemplo, o sea, lo que rescato de ellos es eso, ujú, que ellos tienen la facilidad bueno, de hecho ahorita yo la tengo, pero en ese entonces yo no la tenía para relacionarme con gente de otras creencias. Entonces mis padres sí la tenían de una manera que yo quedé aterrado.
Entonces, bueno, eso es. Fíjate Y que, bueno, voy a aprovechar porque nunca se ha tocado este tema dentro del canal y a mí me parece algo bien importante. Es más o menos, digo, informarle a las personas, ¿no? Que vean este video, miembros, no miembros, quien sea que vaya a ver este video, en cuanto a la presión de la castidad dentro de la iglesia mormona, porque, bueno, o sea, yo entiendo que, digamos, la gente religiosa y todo, como te digo, está muy conservadora y sí piensan, ¿no? De que se tiene uno que esperar a tener relaciones hasta que uno se case. Aquí la cosa que yo quiero hacer y aclarar y como que se sepa es que dentro de la iglesia mormona, si tú digamos, fallas en ese mandamiento, tú tienes que ir y confesarte con el obispo y hasta donde yo sé, pues el obispo te pregunta como con detalles, o sea, se mete demasiado en tu experiencia y cuéntamela y te preguntan detalles, ¿no? Entonces, por ese lado digo, ¿qué de sano tiene eso? Y que, o sea, principalmente porque un obispo por lo general no son psicólogos, no son gente que te pueda ayudar. Y aparte, o sea, ni siquiera, o sea, pensar que por tener una relación antes de casarte necesites un psicólogo, o sea, bueno, o sea, son muchos puntos, ¿no? Y la otra cosa es de que el hecho de que dices, me dejaron sin tomar la Santa Cena, ya no podía pues participar como antes lo hacía, ¿no? Porque es, digamos, es el castigo. Entonces, otra vez reiterar, ¿qué de positivo tiene eso? ¿De qué manera te va a ayudar algo así? O sea, digo, es a grandes rasgos. Tal vez hagamos algún video en el futuro acerca de este tema en específico, pero digo, ahorita se da el momento y pues sí, o sea, no le veo nada positivo, pero bueno, yo quería aprovechar porque la verdad es que nunca se había tocado un tema así aquí en el canal. ¿qué más me di cuenta dentro de así? Pues lógicamente de las cuatro versiones que hay de la primera visión también. Ujú. De hecho, de una película, creo que es God's Army, no recuerdo bien, God's Army, Ajá, algo así. ajá, sí, ya viejita. Ay, sí, de hecho ahí es donde me di cuenta de las cuatro versiones de la visión. Yo como, ¿en serio? Ajá, sí. Es decir, hubo cuatro versiones, yo como, y yo entonces decía, y yo que enseñé. Entonces, bueno, yo decía, ¿por qué? Yo decía, bueno, entonces, ¿por qué si nos enseñó una? Porque hay cuatro más, o sea, porque hay tres más, o no sé cuántos habrán. Creo que son Entonces, 5 ujú, diferentes. Ajá. yo decía, pero ¿por qué? Y justamente no recuerdo qué otra película vi en cuanto a eso de los misioneros, es que hay un joven de Idaho que está con un californiano de ascendencia hispana, no recuerdo bien que se llama Lozano, el otro no También recuerdo bien creo cómo se llama que la película. es la misma, pero creo que es la parte Sí, 2. sí, creo que la segunda parte, sí, ahora que Sí, recuerdo. ajá. Entonces, creo que frente desde el apartamento donde ellos hospedan, me hace recordar que el estadounidense, el de Idaho, pues tiene relaciones sexuales con la vecina. Y él se intenta suicidarse porque recuerda lo del papá, que le dijo que era mejor morirse que regresar, mejor dicho, bueno, impuro, como lo peor. Sin honor, Y ajá. exactamente, yo, bueno, por una parte, yo empecé como un momento, o sea, a mí no me dijeron eso. Yo decía a mi Mm, vida, a mí no nunca me dijeron eso, o sea, a mí dijeron que me preservara, que limpio, entre comillas, y bueno, ujú. y algo que yo siempre me consideraba como muy inquieto, o sea, yo por naturaleza soy inquieto y yo preguntaba, pero ¿por qué aquello? ¿Por qué esto? ¿Y por qué me tengo que casar? Sí, ¿por qué? Ah, sí, Ujú, entonces, algunos que no, que yo les testifico que el matrimonio es así, yo sí. Entonces, entonces, ¿por qué hay divorcios? Dentro de ujú, la misma, se supone que los matrimonios son perfectos, ¿por qué hay divorcios? ujú. Entonces, yo como eso, y te me decía, no, que usted no, el hecho de que suceda eso no significa que usted le pase. Yo decía, sí, cómo no, méteme los dedos en la boca si no muerdo. ¿Qué más? Algo que interesante era que las conferencias supuestamente se recibía revelación. Y yo ponía cuidado y yo nunca decía, bueno, ¿dónde están las preguntas que yo hice y yo no recibí nada? Ujú. Solamente que yo, lo único destacable que eran templos que se construían
en 2012, algo así, no recuerdo en qué tiempo fue que se redujo la edad de los misioneros. Mm. Y todo el mundo, qué chévere, chévere. Otro, Oye, pero sí, entonces chévere. tú también eras de los que iba a la conferencia así con preguntas, porque así te decían, bueno, a mí me decían eso, prepárate para la conferencia, ¿no? Y por Sí, decir, pregunta, o sea, haz algunas preguntas dentro de tus oraciones y ve a la conferencia y allí se te van a contestar. Y yo también, o sea, yo iba con mis preguntas y yo así de, ujú. no, pues no, como que no me contestó y yo trataba de buscarle y rebuscarle, ¿no? A ver si Sí, yo algún también. mensaje era para mí. Ajá. Yo también fui lo mismo y yo decía, "Ya, yo la decía, yo veía y reveía, yo, o sea, esa joda, como decir esa vaina yo la veía mil Ujú. veces, yo decía, pero ¿dónde están las preguntas acá? Porque es que hay unos discursos que, o sea, no es por nada, pero yo decía que discurso tan aburridor. Y pues lógicamente hasta yo decía, yo otra cosa decía lo mismo, decían otra vez lo mismo cada 6 meses, yo decía, pero yo veo que están diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y supuestamente revelación. Ujú. Ya decido hace como 2 años y medio, bueno, hace principios de 2021, ya Mm. dije hasta aquí llego. Ya no doy más porque digo yo, aquí esa visión, la visión que tuvo se mide porque hay tantas versiones de la misma y justamente porque el director del CEI estaba ganando su dinero con el, sí, sí, bueno, ganando dinero. O sea, supuestamente todos los llamamientos eran voluntarios. Ujú. Entonces, otra cosa, otra, pues, y otra que me doy cuenta, el libro de mandamientos fue cambiado por doctrina y convenios, y me doy cuenta de que, de hecho, creo que hasta lo leí en las fuentes, de hecho, hasta que vi cómo realmente se fueron cambiando, o sea, se tachaban y se añadían, y algunas se quitaban, bueno, y otras cosas más. Y yo decía, pero bueno, o sea, si supuestamente José Smith recibió esas revelaciones, ¿por qué fueron cambiadas? Otra, entonces fue esas cosas que me hicieron a mí perder. La poligamia fue con el tiempo que me di cuenta que José Luis se casó con más de 20, tuvo como 30 o 40 esposas, no recuerdo bien. Muchas, sí. Hijos, demasiado. Entonces decía, y después justamente me di cuenta que se casó con muchas, ellas teniendo sus esposos en misiones. Ujú. Y yo decía, pero, o sea, este man que, o sea, yo decía, este man era muy desesperado, o sea, si quería tener a todas las damas de la iglesia, para él solo, entonces, o sea, yo decía, ¿qué está jugando? Y una vez dije yo, o sea, José Smith no vivía en tiempos del Antiguo Testamento. Yo decía, él no vivía en ese tiempo. Y una vez contendí con un miembro de la iglesia por eso. Mm. Por eso, porque yo decía, él no vivía en tiempos del Antiguo Testamento. Ujú. Entonces decía, es que Dios se lo reveló. Y, decía, pero... y después me di cuenta me di cuenta que supuestamente un ángel se lo había revelado y que Mm. si no lo hacía, lo iba a destruir. Yo como, Sí, le sacó la espada y le sí, dijo, si no eres polígamo, te destruyo. eso parecía como, parecía el espadachín. Sí. Entonces, bueno, eso fue. Realmente yo como, yo decía, si será verdad, yo decía, para mí que eso fue capricho sexual, digo yo, capricho sexual de él, porque la verdad, si para usted tener varias mujeres, tiene que, o sea, tienes que ser árabe o algo así por el estilo, Ujú. Sí, sí, o un sí, jefe. sí, hay culturas donde, bueno, eso está, lo permiten, lo viven, no sé realmente, la Sí, verdad, yo no he hablado con personas que lo viven, ujú, no sé cómo lo vivan, sí, no sé qué opinión sí, personal tengan, ¿no? Aquí digo yo, la diferencia con José Smith es que él básicamente le decía a las mujeres, o sea, tú tienes que vivir esto si quieres, pero si no quieres, ujú, pues vas a esa era ser la cosa. destruida, ¿no? Oh, por ejemplo, en Doctrina y Convenios, cuando está la revelación en la sección 132, ¿no? Que según, Ajá, pues, sí, se le dirige a Emma, ¿no? De, pues, si tú no aceptas que José va a ser polígamo, pues a la que vamos a tener que destruir es a ti, Emma. Entonces, o sea, ujú, es una cosa muy diferente. Yo, por ejemplo, o sea, yo digo, cada quien que viva como quiera, como le guste vivir, solamente que sí, sea por decisión, no porque te están amenazando en el nombre de Dios o sea, con miedos y cosas de ese tipo. O sea, eso ya no es por decisión, eso ya es como, digamos, una presión, una manipulación, y ahí es donde yo digo, pues no, ya cada quien que viva como quiera. sí, sí,
Pero, o sea, algo que realmente me impactó fue eso, y una vez investigando era que había un video, no me acuerdo quién fue el que me habló, diciendo que se tenía que quedar con una joven de 14, 16, no recuerdo bien, Sí, de no 14. recuerdo yo qué impacto, yo como, ¿qué? Ujú, O sí. sea, yo decía, pero, o sea, encima de, no se contentó con tener varias mujeres, se decidió casarse con una niña. O sea, yo como, o sea, ¿a qué estamos jugando? Yo decía, bueno, aquí qué, o sea, ahora yo dije, ahora sí no es revelación, esto ya es otra cosa. Otra cosa que también dije hasta acá fue lo del libro de Mormón. O sea, no había un soporte arqueológico. Entonces, ahora entiendo que José Smith, pues, simplemente y llanamente escribió ese libro, no sé cómo se inventaría ese man eso. Bueno, hay Eso fue así. dos libros que se escribieron antes, bueno, hasta donde yo sé, no sé Ujú, si existen ujú, más, pero hay dos libros, que existieron antes del libro de Mormón y que son básicamente una copia. Solamente, pues sí, ujú, José Smith le cambió nombres a los personajes, a las ciudades, todo esto, pero pues es básicamente una copia. Entonces, pues ujú. supuestamente de allí salió el libro. Sí, exactamente. He investigado que muchas veces que José Smith fue el que plagió y se escribió el libro de Mormón. Ujú. Algo que realmente me llama la atención fue cuando busqué la parte esa de los buscadores de tesoros y José Smith estuvo preso fue por eso. La iglesia Ujú. lo sostiene que fue perseguido, o sea, pero entonces no cuentan por qué fue esa supuesta persecución. Eso fue. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque lógicamente él decía que este tesoro representa en X o Y lugar. Y entonces, realmente yo, bueno, realmente él decía que con la piedra del sombrero veía eso. Cuando llegaban, cuando llegaban esas personas allá, decía, ya no encontraban nada porque José Luis decía que eso había sido quitado, bueno, qué sé yo, inventaba cualquier cosa para que le creyeran, que había sido removido por la tierra, bueno, cosas así. Yo quedé como, ya, supuestamente recibía revelación por una piedra y un sombrero. Ujú. Ya, ahora sí Sí. entiendo dónde va esto. Ujú. O sea, nunca hubo revelación, nunca hubo manifestación de Juan el Bautista, de Pedro, Santiago y Juan, nunca lo hubo, jamás. Ujú. O sea, ¡pum! Otra más, dije yo, aquí ya, dije, no más, hasta aquí llego yo, o sea, han intentado lógicamente que vuelva, pero dije, no más, no vuelvo. Y bueno, estoy en el proceso de que se me borren de los registros de la iglesia, pues ya quiero empezar ese proceso, no quiero que me molesten más. Entonces, bueno, o sea, ese punto doctrinal básicamente fue eso. Y Ujú. mi historia Sí. personal con el tema del matrimonio y otras, y bueno, lo que yo dije también fue que me llevaron a que dije, nomás llego hasta aquí. Ujú. Porque ya o sea, veo que no o sea, era insostenible defender algo que realmente no era cierto. Ujú. Y tú, por ejemplo, ahorita porque es bastante reciente, digo, yo ya tiene añitos pues sí, que empecé con todo esto de que yo ya no creía, fue cuando asistí a BYU, donde yo me empecé a enterar de todo esto que tú mencionas. Ajá. Y ya de ahí dije, "Ah, ya, o sea, mi corazón se me rompió y sí, o sea, yo sí sentí bien feo, dije, no, hombre, pues me engañaron, o sea, yo no me unía a esto, Sí. ¿no? Yo me unía a otra cosa, que me dijeron otra cosa, esto yo no sabía nada. Igual que tú, dije, yo aquí ya no puedo, ¿no? Pero tú, Ujú. por ejemplo, ahorita que ya, digamos, les dices esto es en el proceso de que remuevan tu nombre y todo esto, ¿cómo te sientes tú? ¿Te has sentido triste o no realmente? Digamos, ¿cómo lo Mm, has vivido esa parte? bueno, al principio, o sea, cuando un tiempo que me hicieron ver las cosas, un tiempo que yo no quise creerlo porque, bueno, estaba activo en la iglesia, pero ya estaba como en el proceso de querer decir, me Ujú. quiero ir de aquí, porque ya no me sentía cómodo, realmente. Bueno, ya cuando me di cuenta de esto, pues sí, o sea, digo que aún todavía, pero ya ese duelo ya no es como tan fuerte ya porque, bueno, ya lo he ido superando, Ujú. la verdad, pero créame que yo al principio, yo sentí rabia, sentí que dije, perdí mi adolescencia, mi juventud ahí, realmente yo decía, o sea, fue como o sea, sentí rabia, sentí como, o sea, yo quería como, uy, no, o sea, yo no sé Ujú. si llorar, no sé, pero yo sí, pues sentí como una rabia, realmente sentí como, sí, yo decía, o sea, perdí mi mejor etapa de mi vida,
en algo que realmente no vale la pena. O sea, ahora me di cuenta de esto después de mis 30, ya ahorita voy a cumplir 36 ahora en junio, y o sea, digo, o sea, perdí mis 20 años, o sea, donde debía haber hecho muchas cosas, y realmente, o sea, ahorita estoy como, digámoslo así, digo que ya estoy teniendo una identidad propia, lógicamente la estoy Ujú. construyendo de otra vez mi propia personalidad. Yo una vez le dije a alguien, dije, es que cuando yo estaba dentro de la corporación, dentro del mormonismo, yo dije, yo ni sabía quién era. Yo la verdad, yo no sabía quién era. Yo actuaba por lo que se decía ya, no más, pero yo no sabía quién era yo. Dice, ¿y quién soy yo realmente? Ahorita pues ya puedo decir por lo menos que soy una persona que, pues como usted ha visto, creo que hemos interactuado con más risa. Bueno, o sea, me puede decir que si algo no me gusta, lo puedo decir que no me gustó esto, X o Y cosa, no me puedo decirlo. O sea, ya me estoy conociendo cosas y cosas que quizás tengo de defectos, cosa que en el mormonismo ni yo sabía quién era. De igual manera, ahorita con el tema me di cuenta que muchos de mis conversos están inactivos. Ah, bueno. No sé. Sí, Bueno, aleluya. sería bueno saber por qué. Tal vez también han Ujú. descubierto cosas, no sé. Sí, puede que sí, quizás la mayoría, muchos no. Quizás han vuelto a sus vidas de cuando conocían, antes de conocer la iglesia. Mm. Eso quizás, pero quizás, bueno, pocos puedo decir que se estén dando cuenta, pero quizás muchos se inactivan por otras cosas. Sí, sí. ¿Qué sé yo? Ujú. Sí, bueno, yo me he Eh, preguntado también a veces, no, yo no sé, los misioneros que me bautizaron, no les tengo la pista, pues no sé dónde están ni nada, Ujú. pero también a veces me pregunto, ¿qué pensarían o, ajá, de mí de que, Mm. chin, esta Damaris ahora ya está, hace videos? Sí, Pero sí. no, o sea, yo la verdad, yo todavía les tengo aprecio y aprecio lo que, pues, los misioneros dentro de lo que conocían, dentro de lo que creían y lo que también les enseñaron, pues hacían. Y digo, en ese momento piensas que es lo mejor, ¿no? Entonces, sí, a mí me da un poco todavía de enojo con los líderes generales de que digo, ay, ¿por qué no? ¿Por qué mantienen a los miembros con tanta ignorancia o digamos con no son tan así transparentes con la información, ¿no? Con sus miembros. Y eso digo, híjole, pero pues así es la Sí. cosa. Otra pregunta que me nació era en el templo, ya fue cuando fue en el templo. Mm. ¿Por qué tenía uno que decir con esa ropa blanca? Mm. Eh, yo decía, bueno, ahorita que caigo en cuenta, eso parece ropa de panadero. Eh, Pues sí. pero bueno, sí, entonces yo era, bueno, o sea, uno entra perdido y encima que tienes que dar como unas claves, o sea, como las claves o señas dentro del templo. Ujú. Yo decía, bueno, eso está realmente respaldado en las escrituras, bueno, decía yo. Sí. Y entonces, bueno, esa es otra pregunta que me nació. Y bueno, descubro con el tiempo que José Smith fue de la masonería, o sea, José Smith sí fue masón. Realmente José Smith no era lo que se dice, que era un campesino, bueno, algo así, no. Mm. Entonces, imagínate, entonces me da a entender que José Smith no era ningún pobretón o algo así que se dicen que se nos hace creer. Ujú. Bueno, se nos hizo creer, bueno, en mi tiempo lo creí. Entonces, bueno, y otro, pues sí, que las autoridades generales sí ganan su dinero, que no viven la ley de consagración como ellos dicen, viven en casas de wow, que yo digo que hasta yo quisiera vivir en esas, pero bueno, pues lógicamente ya sabemos de dónde viene ese dinero. Ujú. Sí, sí, pues sí está bien interesante todo esto que me dices. La verdad es que pues es triste porque sí, o sea, mucho tiempo. Bueno, yo en lo personal te digo, bueno, fui converso y sí, a mí me enseñaron unas cosas completamente diferentes. Aquí la cosa es decirle a la gente que ve estos videos, ¿no? Que pues nosotros platicamos de lo que hemos estudiado, obviamente de lo que hemos descubierto, hemos leído, hemos escuchado documentales, podcasts, etcétera, ¿no? Y hemos buscado pues la información. Yo empecé con los ensayos que están publicados
publicados en en la página oficial de la Iglesia Mormona. De allí empezó todo para mí. Ya de ahí yo empecé a Ujú. investigar, ¿no? Pero digo, las personas que vean este video, pues igual tienen esa libertad, no tengan miedo de buscar. Y eso es algo que, pues, híjole, pasa mucho. Y ahorita que fue conferencia apenas, conferencia general, pues les dicen, Oh, ¿no? sí, Como que se mantengan lejos de este tipo de videos, que se mantengan lejos de otras fuentes. ¿Por qué? Porque allí van a encontrar la información y cuando ustedes se den cuenta, pues la verdad es que no hay forma de que no te cuestiones. Ellos saben eso y por eso es que, pues, dicen los líderes generales, aléjate, aléjate de aquí, aléjate, porque pues aquí es donde se encuentra la información y donde pues se planta la pregunta para que cada quien busque la información. Entonces pueden encontrar información de todo lo que hemos dicho de José Smith, de la poligamia, del sacerdocio a los negros, de lo del templo, de que si José Smith era masón o no. sí, O sea, todo esto lo pueden buscar cada quien. Entonces yo sí, es verdad. aliento a que lo hagan, a que busquen. O sea, lo poco que sea, para mí es poco porque realmente creo que aún me falta investigar más, pero igual, pues, para mí lo que investigué, créame que eso me dejó a mí como, wow, o sea, Ujú, esto no puede ser. Y yo decía, porque se me enseñó por mucho tiempo, casi toda una vida, ujú, de algo que no era cierto. O sea, yo dije, ¿por qué no se nos dice realmente las cosas como son? ujú. Realmente, o sea, porque pues ahora que caigo en cuenta eso como, bueno, o sea, porque si lo dicen van a perder membresía y se les van a ir, no van a tener cómo sostenerse. Sí, la verdad Ujú, es que la historia de la iglesia es muy fea, muy, muy fea. Ahora sí que la iglesia realmente como la conformó José Smith, Brigham, es ujú. horrible, es horrible. O sea, Sí, definitivamente no se podría vivir en estas épocas, por eso es que ha habido tantos cambios y digamos la iglesia, la primitiva, nada que ver con lo que ahorita hay, que todavía está ujú, media exagerada también la iglesia mormona moderna, pero sí, no, o ujú. sea, lo que José Smith estableció, sí, está muy fuerte. Pero bueno, pues Demasiado. muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por animarte a participar. Eres bienvenido Ujú. a hacer otro video si Gracias. quieres, cuando Ah, quieras. no. Pero Ujú. ¿hay algo con lo que a ti te gustaría finalizar este video? Bueno, yo creo decir que si los misioneros les están enseñando a los que no son miembros, a los no mormones, decirles que investiguen bien, porque realmente la historia que quizás, o las enseñanzas que realmente se les enseña, no es lo que realmente es así, no es lo que realmente se dice ser. Que investiguen bien ese punto, porque realmente no, después no se vayan a lamentar, después porque, oh, bueno, o que después vayan a decir que perdí mi tiempo, tanto tiempo, que investiguen. O sea, yo creo que es que investiguen realmente y comparen, constaten lo que los misioneros les enseñan, realmente. ¿Por qué? Porque realmente de esa manera se evita, pues, como dolores de cabeza, digo yo. Y los que están activos bien dentro de la iglesia, simplemente atrévanse a investigar fuentes diferentes a lo que la iglesia proporciona. ¿Por qué? Porque lógicamente es donde se van a enterar de realmente de la historia real como fue y lo que realmente pasó. No como la historia no lo comenta, aunque dentro de las mismas fuentes de la iglesia también hay cosas que son ciertas y uno se puede caer en cuenta. Como fue mi caso hasta lo del libro de Mormón también, que el ADN de los lamanitas se perdió, bueno, o sea, otra como justificación. Y yo, bueno, aquí hay una verdad. O sea, pueden investigar tanto fuentes de la iglesia como, como las no fuentes que quizás miembros de la iglesia que fueron miembros y ahorita la están escribiendo, que investiguen canales de exmormones, realmente, porque realmente es donde allí pueden quizás darse en cuenta de muchas cosas y por qué la iglesia quizás ahora funciona como es ahora. O sea, y si alguien les dice un consejo de algo de un líder, entre comillas, mormón, eso lo digo para los activos, cuestionense, porque realmente a veces pueden justificarse en que no lo dijo por revelación, sino
o en el espíritu, sino como persona. Porque a veces pasa. Y ahorita pues la encrucijada ahorita es que hay un mensaje que yo pues no vi la conferencia como tal, pero sí vi como una imagen de un líder diciendo que las palabras de los profetas, que crean las palabras de los profetas actuales y no de los pasados. Entonces ahí está la encrucijada. Entonces, que caigan en cuenta eso, y a los no mormones que investiguen también, porque realmente no quiero que pasen por lo mismo que quizás muchos pasamos. Entonces, por eso. Y eso es todo, diría yo, y creo que hay un Dios, pues, en mi caso, sé que hay Dios, pero yo creo que las religiones lastimosamente se crearon para dividir personas, dividir una sociedad. Realmente es así. Y lo creo así fuertemente, porque realmente he visto eso y créame que las religiones en vez de unir sociedades divide, incluso peor. Sí, pues muchísimas gracias. Gracias, Javier, por Mm, tu tiempo. Gracias por compartirnos, Y pues gracias a parte de tu usted. experiencia y pues ya sabes que eres bienvenido cuando quieras regresar. Ah, claro, claro que sí, Sí, claro que sí. y también invitamos a todos los que nos ven que pues se animen a participar si así quieren. Aquí el canal es abierto para Mm. quien quiera participar y pues estamos en contacto entonces para un próximo video. Listo, gracias, Damaris, a usted también. Hasta la próxima. Sí, bye. Bye.